La Plata, con mandato específico por parte de la Asamblea Legislativa previa que la había convocado, estableciendo sus alcances, estableciendo sus limitaciones y estableciendo el mandato de los temas específicos a tratar. Queremos decir en este espacio, y lo queremos decir sin soslayar, repito, sin soslayar las motivaciones de orden reeleccionistas que empujaron una oleada de reformas constitucionales en distintas provincias y también en la nación, en esta segunda etapa de reformas constitucionales durante las primeras décadas de la recuperación de la democracia. Queremos decir de reformas constitucionales de orden provincial y también nacional. Recordemos que la Constitución de la Nación también se reformó y la Asamblea Constituyente funcionó casi en forma paralela a la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sancionando una reforma constitucional en agosto de 1994, sesionando en las ciudades de Paraná y de Santa Fe. Sin soslayar esto, queremos usar este espacio, estas palabras, para hacer un homenaje, para homenajear a las voluntades reformistas, a las voluntades democratizadoras y modernizadoras que tuvieron lugar principalmente durante la primera década de la recuperación de la democracia. Y en este sentido quiero empezar en una apretada síntesis que voy a hacer con un homenaje en el orden nacional al expresidente, al doctor Raúl Alfonsín, como decía antes, por su voluntad democratizadora y modernizadora, simbolizada principalmente en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, coordinado por Carlos Nino y que tuvo lugar desde 1985 hasta la finalización del mandato del presidente Alfonsín. Un consejo que tenía como objetivo, bajo la creencia en la democracia participativa, la creencia en la ética de la solidaridad, la intención de modernizar las distintas instituciones de nuestra sociedad, educativas, productivas, estatales, científicas. Y espacio en donde se comenzó a mencionar una reforma constitucional. En segundo lugar, y yendo a nuestra provincia de Buenos Aires, quiero también citar como antecedentes, a modo también de homenaje, al gobernador Armendáriz, a la vicegobernadora Elba Roublet, por su impulso, al gobernador por su impulso reformador, por su impulso reformista, tomando en cuenta como antecedente que ya en 1984 se realizó el primer Congreso de Derecho Público Provincial y Municipal, donde se tuvo como consecuencia la conveniencia de una reforma constitucional y que en 1986 se creó una comisión específica de análisis, de trabajo para la reforma constitucional, que tuvo el trabajo arduo también de Elba Roublet, de la cual se trataron específicamente por parte de ella, haciendo hincapié en cuestiones ambientales, pero que también se trabajó arduamente y activamente en lo que tiene que ver con la descentralización, las autonomías municipales, todo con el objetivo de pensar
en la democratización y en la profundización del federalismo. Dicho esto, citando estos dos antecedentes, como decía antes, en apretada síntesis y a modo de homenaje, queremos decir también que con esto, de alguna forma, vemos que se refleja el entusiasmo, vemos que se refleja también la confianza en la democracia en esa década o en esos primeros años de la recuperación de la democracia. Yendo ahora a la Convención Constituyente de 1994, como decía antes, convención que tuvo lugar desde mayo a septiembre del año 94, que lo hizo bajo un mandato específico con sus alcances y limitaciones por parte de la Asamblea Legislativa previa, convocadas por la Ley 14.188 de diciembre de 1993, y que resume, de alguna forma, iba a leer un punteo, lo voy a hacer de modo no exhaustivo, pero de alguna forma me releva la presentación que hizo el presidente de esta Cámara mencionando parte de los principales aspectos que incluyó esta reforma constitucional. En la cual, lo voy a hacer en forma muy sintética, le pido permiso para leer un punteo, en la que se incluyó, bueno, por supuesto queremos decir que dije en el comienzo de esta alocución respecto de que no quería soslayar las motivaciones reeleccionistas de las reformas que existieron y particularmente también de esta reforma. Por supuesto, uno de los principales puntos o aspectos que tenemos que resaltar, el cual generaba y generó controversia, es el de la reelección del mandato del gobernador aplicado a la finalización del mismo mandato de quien había asumido con otras reglas e impulsaba esta reforma. Pero además se incluyeron otros aspectos, algunos de ellos fueron mencionados acá, pido permiso para leer un punteo de los mismos. La igualdad ante la ley y la no discriminación del artículo 11, los nuevos derechos del artículo 12, a la vida, a conocer la identidad de género, el respeto de la dignidad, el honor, la integridad física, psíquica y moral, a la información y a la comunicación, no estoy siendo exhaustivo en la lectura, al acceso a la justicia y la celeridad y gratuidad de las prestaciones de ese servicio, del artículo 15, la incorporación del habeas corpus, el amparo y el habeas data, del artículo 20, la protección ambiental del artículo 28, los nuevos derechos sociales del artículo 36, de la familia, de la niñez, de la juventud, de la discapacidad, de las mujeres, de la tercera edad, el derecho a la vivienda, a la salud, los derechos de los consumidores y usuarios del artículo 38. Parte de estos lineamientos también toma como antecedentes la reforma a nivel nacional y en algunos casos, como en el derechos de consumidores y usuarios, se quedan a mitad de camino. La promoción y el fomento de la investigación científica, pilar del crecimiento de cualquier sociedad. La importancia de incorporar los derechos culturales en el artículo 44, la incorporación del defensor del pueblo del artículo 55 y los mecanismos de iniciativa popular y consulta popular del artículo 67. Pero además de esta enumeración, quiero hacer referencia a una gran deuda de esta reforma constitucional, a un tema que estaba dentro del mandato que había otorgado la Asamblea Legislativa previa y un tema que había sido central en los debates
respecto a las reformas constitucionales que se habían dado a nivel nacional y acá en la provincia durante los primeros años de la recuperación de la democracia, y es el que tiene que ver con la descentralización, el que tiene que ver con las autonomías municipales. Una deuda que deja esta reforma constitucional no haciendo mención alguna en forma explícita a la autonomía municipal, aún siendo un tema que cuenta con los antecedentes que mencionábamos, que se venía trabajando y se había abriendo camino en doctrina, que había sido receptado jurisprudencialmente mediante el caso Rivademar por la Corte Suprema de la Nación y que había sido está incluido expresamente en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Para finalizar, queremos remarcar, llamando de alguna forma seguramente a todos nos llamará la atención cuando damos lectura de los mandatos constitucionales establecidos en esta reforma del 94 y vemos que los mismos no son total o parcialmente efectivizados en nuestra sociedad. Y en ese sentido queremos usar este espacio de conmemoración, este espacio de homenaje para llamar a la reflexión y para interpelar a todos los poderes públicos en la responsabilidad que tengamos cada uno de esos poderes públicos, pero también quiero interpelar especialmente al Ejecutivo Provincial por la responsabilidad que tiene en la ejecución de las políticas, al Ejecutivo Provincial actual, asimismo como a su partido de gobierno, vuelvo a decir, por la responsabilidad en la ejecución de las políticas, porque salvo 4 años, el resto de los 30 años de vigencia de esta Constitución reformada fueron gobernados por ese partido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Kane.